Oye, País, buenas noches, oye, País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía, como cada noche aquí por Colorvisión. Analizamos los temas noticiosos más trascendentes que han ocurrido en las últimas horas y en los últimos momentos nacionales e internacionales. Inicia la segunda semana oficialmente del mes de julio, el séptimo mes del año. Y hoy el panorama de República Dominicana ha estado cubierto, todo el escenario de República Dominicana, por una nube importante, hablan de gigantesca, del polvo de Sahara. Ustedes dirán, en el desierto de Sahara y llega a República Dominicana, sí, en la composición geográfica del mundo, la parte norte de África viene en una misma trayectoria y dirección dentro del globo terráqueo hacia la región del Caribe y las Américas. Por eso los ciclones, los huracanes, se forman en la parte norte de África, en Cabo Verde, principalmente en esa zona, cuando confluyen las diferentes corrientes de aire frío y aire caliente y van conformando estos fenómenos que van desplazándose por el Atlántico hasta llegar al arco de las Antillas. Ahí nuestro productor está presentando algunos mapas para que ustedes vean. Entonces se presenta hacia el arco de las Antillas y cuando cruza el arco de las Antillas entra a la región del Caribe, donde en la parte sur están ubicados Puerto Rico en ese trayecto, República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica, y llega entonces a toda la parte de Centroamérica hasta el Golfo de México. Esa es la parte geográfica. Entonces, todos esos vientos que se producen en la parte norte de África circulan hacia la región, cruzando el Atlántico, hacia la región del Caribe e inciden en República Dominicana. Por eso es cuando se levantan esas tormentas de nieve, esas tormentas de arena, esa gran masa de arena, lo que se llama polvo del Sahara, sube a una altura considerable y comienza a viajar con el tiempo hacia esta parte del hemisferio, o sea, hacia esta parte del mundo. Entonces, hoy los dominicanos hemos vivido el paso de esa gran nube de polvo del Sahara que provoca a las personas que tienen problemas de rinitis, de asma incluso, alguna suerte de sofocación, algún picor en los ojos, pero también aumenta la sensación de calor, porque ese es un polvo caliente que va circulando hacia esta parte, aumenta la sensación de calor porque cubre gran parte de toda la estratosfera y entonces provoca que se concentre más la zona de calor. Esto está interactuando con una vaguada que anda por ahí dando vueltas y entonces la vaguada tiende a alejar un poco más esta onda. O sea, estamos en plena temporada ciclónica. Entre el polvo de Sahara y las lluvias que provocan estas vaguadas, ondas tropicales, etcétera, vamos a tener una situación atmosférica muy activa en todo este mes, en todos estos meses, en República Dominicana y en toda la región del Caribe. ¿Qué se recomienda? A las personas que tienen asma, que tienen algunas afecciones respiratorias, tratar de evitar estar expuestos en la calle, en algunos sitios, a recibir este polvillo que es imperceptible, aunque se ve el cielo un poco como si fuera nublado, así como una capa gris, primero. Y segundo, tratar de evitar exponerse para evitar picor, algún tipo de picor, o incluso en la piel a personas que tienen sensibilidades de la piel. Más de ahí, esto no es una epidemia que crea problemas y puede llevar a la muerte. No estamos hablando de eso. Temblor de tierra frente a Punta Cana ayer domingo a las 2:37 de la tarde, en una
eh, eh, dimensión de 4 grados en la escala internacional de Richter, que es bastante fuerte. Sacudión que se sintió en todo el litoral este-sur, pero principalmente en el este franco totalmente, la provincia de la Altagracia, parte de Samaná, toda que es nordeste, parte de todo esto, Miches, Atomayor, toda esta parte, los complejos turísticos de Punta Cana, Capcana, no causó ningún daño, pero sí fue un remesón que se sintió. 4 grados es un remesón importante. Mientras tanto, se ha informado que el periodista, comentarista de toda la vida, de muchos años, Álvaro Albelo Hijo, estaba interno en la unidad de cuidados intensivos de Sedimat, aquejado de COVID. Las informaciones indican que está allí en cuidados intensivos por una razón preventiva, que no está en una situación de gravedad, ni mucho menos, pero en la unidad de cuidados intensivos sí se le mantiene un estado de atención permanente y hay que pensar, Álvaro Albelo tiene comprometido ya su salud desde hace varios años con un problema de cáncer que él mismo lo ha anunciado. Además, Álvaro Albelo es un hombre ya que monta los 80 y tantos años, entonces es un hombre ya que hay que prestar atención a su cuidado de salud principalmente sobre este tema del COVID. Pero hacemos votos, como muchos dominicanos, por la recuperación de Álvaro Albelo, con quien tuve el honor de trabajar cuando yo comencé el periodismo en 1968 en el periódico El Caribe, donde él trabajó muchos años y ahí donde yo me formé periodísticamente hasta pasar al Grupo Listín en el 1984. Álvaro Albelo y yo conformamos una buena relación de amistad que se ha mantenido a lo largo de todos los años y siempre con el mismo afecto, y él es una persona de mucho valor, de mucha valía en la sociedad dominicana, aunque haya personas que le critiquen, que no lo quieran, pero eso es parte de lo que es la idiosincrasia de una sociedad. ¿A usted le gusta una persona o no le gusta otra? Yo lo considero un hombre, un excelente profesional del periodismo, diversificado desde deportes, crítico de cine, cronista político de primera línea, ha escrito de farándula, de espectáculos. O sea, es una voz autorizada. Y como comentarista de televisión y de radio, desde los deportes y muchas otras incursiones, en los últimos años como analista de las situaciones nacionales e internacionales en el programa del gobierno de la mañana de la Z101, donde ha ganado renombre del nombre que ya tenía, y por eso doy la información hasta lo que me ha llegado de que está en cuidados intensivos por razones preventivas, y hago mis mejores votos desde aquí por su recuperación. A él, a su familia, paciencia, mucha fe, que Dios aprieta, pero no ahorca. Así es, así es. Y el tema principal de discusión en República Dominicana en la última semana, y así arranca esta semana, es el tema del caso Medusa. Cómo la prensa ha ido desmenuzando para hacer acopio de esa portada que publicara Hora por Hora, noticiashorapor.hora.com, filial de nuestro programa Oye País, esa portada donde indica cómo la prensa ha desmenuzado 12.275 páginas y sigue desmenuzando esas 2.275 páginas que conforman este expediente que plantea acusaciones a un grupo de personas del funcionariato público encabezados por el ex procurador Jean Alain Rodríguez,
y parte de su equipo, de empresarios privados, de otras personas y de empresas de carácter privado que intervinieron en operaciones de construcción, principalmente en lo relativo a la nueva cárcel de La Victoria, que ha sido como el eje central por donde partió todo el proceso de investigación y de acusaciones contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez y algunos de sus asistentes. Y entre esa desmenuzación, diría yo, si cabe la palabra, de este tema, figura, y en especial así lo señala uno de los periódicos, de cómo las acusaciones y las investigaciones se han apoyado mucho en las delaciones que han hecho personas que han sido investigadas o que han estado interconectados con este caso. Por ejemplo, y eso es importante señalarlo, porque no cabe dudas de que la procuradora adjunto Jenny Berenice Reynoso, apoyado por el director de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa, PECA, Wilson Camacho, pero principalmente en las manos de Jenny Berenice, ha reposado toda esta responsabilidad de conformar este expediente, todo este proceso de investigación, que no cabe dudas, lo definirán los tribunales finalmente, pero que ha sido una investigación minuciosa, detallada, que todo indica que no es lo que en principio, y siempre va a estar latente, se pensaba, se proyectaba, y alguna gente hasta dijeron, analistas, columnistas, medios, de que esto era parte de una vendetta personal contra Jean Alain Rodríguez en sus funciones de procurador y contra el sistema político del gobierno anterior. Usted puede pensar eso si usted quiere, pero no cabe dudas de que hay una investigación, de que hay detalles pormenorizados de documentación, de interrogatorios, de cruces de información que llevan a conformar este expediente de 12.275 páginas que, vuelvo y digo, serán dilucidados en los tribunales, y la parte que son los terceros imparciales, los jueces, tomarán sus decisiones en torno a las acusaciones que presenta el PECA o la Procuraduría y en cuanto a las defensas que hagan los imputados y sus abogados. Pero quiero insistir en que no cabe duda que es una ardua investigación, la búsqueda de documentación, de buscar los entresijos de madejas que define el expediente, de manejas de acciones non santas que define el expediente, vuelvo y digo, y que deberá ser probado en justicia, pero que no es una cosa tirada y a lo loco. Bueno, esa gente están presos y hay que meterlos presos porque son unos delincuentes. No, ahí hay un trabajo hecho. Y yo creo que, me permito decirlo a boca llena, en mi convicción, usted tendrá la suya, de que en este caso, en específico porque estamos hablando de este caso, la acción de la Procuraduría, de la persecución del delito, de la parte investigativa que conforma la PECA, la persecución del delito que conforma Jenny Berenice, y de doña Miriam Germán, que es la cabeza de la estructura de investigación en la parte represiva del Estado, en representación de la sociedad, como se plantea el ordenamiento y la estructura de la Procuraduría, se ha hecho un trabajo. En este caso se ha hecho un trabajo. Aunque doña Miriam Germán dijo la semana pasada en la Cámara Americana de Comercio, en una charla, de que
Ella no se inmiscuye mucho en este tema de los casos de la corrupción. Claro, ella es la responsable, pero no se inmiscuye mucho porque hay departamentos operativos que son los que tienen el peso de hacer las investigaciones, de hacer los operativos, de conformar los expedientes. Pero sí, Jenny Berenice Reynoso se ha asumido todo el control y el mando de estas investigaciones que han arrojado este expediente de 1.275 páginas. Con virtudes o defectos, yo creo que se ha hecho un trabajo y que habrá que sentarse a debatirlo, pararse a debatirlo o esperar el debate en los tribunales. Que si hay gente o no gente, que si hay empresas o no empresas, que si hay funcionarios o no funcionarios, todo eso se verá en la conformación. Pero de que hay una sustentación de un trabajo investigativo, de la concreción de un expediente, lo hay. Y eso hay que darle su mérito a la procuradora adjunta Jenny Berenice y al procurador adjunto Wilson Camacho y a la sombrilla de todo el aparato de la Procuraduría, doña Miriam Germán. Justicia a quien honor merece. Hoy, en su AM, Inés Aispun, en el periódico Diario Libre, hizo una catarsis, diría yo, de todo lo que es el caso Medusa, el caso de corrupción, precisamente, hablando sobre esto, de cómo la población, la sociedad, está enfadado y se sienten estafados por todo lo que ha ido saliendo en estos expedientes y de cómo la mención de mucha gente, y uno dice, pero caramba, pero que tendrán que dar sus explicaciones. Enfadados, estafados, enfadados y estafados, dice Inés Aispun en su título de su comentario de hoy en el AM de Diario Libre. Lo comparto con ustedes a continuación. El caso Medusa continúa asombrando a todo el mundo. De nuevo, todo el mundo lo sabía. La cantidad de empresas, individuos, funcionarios involucrados en el expediente del caso Medusa lleva a la misma conclusión que sacó la sociedad cuando se conocieron detalles de la Operación Pulpo. Muchísima gente sabía que se cometían fraudes de enormes cantidades de dinero público. Y todo el mundo cayó, o porque estaba en el negocio, o porque no quería que le dejaran fuera de otro contrato, o porque se sentía intocable, o porque no conocía otra manera de trabajar, o por miedo al procurador, o por cansancio, porque es la misma historia de siempre. Así, el ciudadano común se siente estafado. ¿Cómo no iba a sentirse estafado y dolido? Porque su dinero, el que se reparte en estos grupos, y desanimado porque aparentemente no hay manera de que este expolio del dinero del contribuyente se termine. Cambian las leyes y se actualizan las trampas. Que por la noche los estafadores abrieran los sobres de las licitaciones para coordinar con los ganadores la propuesta que debían presentar tira un manto de sospecha sobre otras licitaciones, bajo la tutela de Jean Alain o de otros. Que un procurador de la República sea capaz de montar un esquema tan rico en ideas, decidido en sus métodos, e involucrar a empresas tan reconocidas, mueve a pensar que los controles sobre este cargo han sido excesivamente flojos. Todo lo que se va conociendo tendrá que ser demostrado. Es indignante, es triste, pero también asusta. Estos son los casos que el Ministerio Público ha investigado. Quedan los indemostrables, los que han pasado por debajo del radar, los que están en fase de investigación,
Este país es muy rico. Hay que ver lo que se puede robar. Y además, con el Fondo Monetario Internacional, FMI, felicitando por el crecimiento. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El avance del COVID en esta oleada aquí en República Dominicana y el tema del caso Medusa son algunos de los puntos importantes que conforman el panorama de noticias nacionales en este día y que nos prepara nuestra periodista Grecia Espinosa. El Ministerio de Salud Pública notificó 1.095 nuevos contagios, 300 más que los 795 registrados en la víspera y ninguna defunción por esa causa. El total de muertos por COVID-19 en el país es de 4.383, el 24.62% de los cuales era hipertenso y el 15.90% diabético. De acuerdo a un reportaje presentado por la periodista Yulisa Céspedes, una de las empresas accionistas a la constructora Estructura, propiedad del empresario Enrique Bonetti, está vinculada al abogado que encabeza la defensa de Jean Alain Rodríguez, Gustavo Biaggi. En su reportaje, la periodista de investigación reseñó la conformación accionaria de la empresa Estructura, de la cual Enrique Ernesto Bonetti Galván es el director ejecutivo, este último señalado por el Ministerio Público como parte neurálgica de la supuesta estructura de sobornos que tenía el ex procurador Jean Alain Rodríguez. El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, lanzó duras críticas a la política económica del gobierno, señalando, entre otras cosas, que este no quiere admitir que en el país hay una crisis económica. El Banco de Reservas alcanzó durante el primer semestre de 2022 los índices más altos de su historia en los principales indicadores financieros como son activos, depósitos, cartera de créditos y utilidades, mientras que la rentabilidad del patrimonio se situó en 33.6% y el índice de eficiencia en 66.14%. La entidad financiera explica que al cierre de junio los activos ascendieron a 1.012 billones de pesos, equivalentes a 1 trillón de pesos según la escala corta, los más altos alcanzados por primera vez por una institución financiera dominicana. Asimismo, las internacionales nos trae lo que está pasando en el mundo. Toda esta misma situación de expectativas, de guerras, de la guerra, de lo que pasa en América Latina y en Europa con todos estos movimientos, nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El gobernante Partido Liberal Democrático PLD japonés, al que pertenecía el difunto ex primer ministro Shinzo Abe, obtuvo una holgada victoria en las últimas elecciones parciales parlamentarias, celebradas apenas 2 días después de su asesinato, según datos electorales difundidos por la cadena pública NHK. Millones de rupias, moneda india, en efectivo abandonadas por el presidente prófugo de Sri Lanka,
Gotabaya Rajapaksa fueron entregadas a la justicia del país en momentos en que se abre la batalla por la sucesión en el poder. Los manifestantes que ocupan el Palacio Presidencial desde el sábado encontraron allí 17 millones de rupias, unos 49.000 euros en billetes nuevos y las entregaron a la policía. Miles de documentos filtrados han revelado cómo Uber cortejó a políticos del más alto calibre y hasta qué punto llegó la empresa para evadir la justicia en varios países. Los papeles detallan la extensiva ayuda que Uber recibió de líderes como el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la excomisionada europea Nelly Kroes. La primera corte de soldados ucranianos, muchos de los cuales no tenían experiencia militar previa, llegó al Reino Unido para recibir entrenamiento de combate mientras la nación de Europa del Este se apresura a reemplazar a los militares muertos y heridos en la guerra contra Rusia. Los primeros cientos de reclutas están recibiendo instrucción en varias partes de Gran Bretaña. En la primera fase del programa, que tiene como objetivo entrenar hasta 10.000 soldados ucranianos en manejo de armas, primeros auxilios en el campo de batalla y tácticas de patrullaje, dijo el Ministerio de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Periodismo y represión en las Américas. ¿Qué título más subjetivo, más fuerte y más completo? En los últimos tiempos, bueno, el periodismo en América Latina y en las Américas siempre ha sido motivo de expectativas, de confrontación, de seguimiento. Y hay organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa que le dan un seguimiento día a día, momento a momento de las situaciones que ocurren entre gobiernos y entre la prensa y están al tanto para denunciar cualquier violación o intento de violación a esa libertad de prensa tan anhelada, tan deseada, tan preciada, como también de la libertad de expresión. La Voz de los Estados Unidos de América, en su foro interamericano que dirige el periodista Gonzalo Abarca, esta semana presentó un trabajo importante sobre esto que pasa en el periodismo y la represión en las Américas. En el foro de la Voz de los Estados Unidos de América, BOA, conducido por Gonzalo Abarca, les presento este reportaje interesantísimo. No se lo pierdan. Y con esto llegamos al final de esta emisión de Oye País por esta noche. Mañana una cita nueva vez aquí en Color Visión. Seguiremos analizando los temas noticiosos nacionales e internacionales. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Los dejo con BOA, Voz de los Estados Unidos de América, Foro Interamericano, Periodismo y Represión en las Américas. La libertad de prensa es un derecho fundamental que, sin embargo, atraviesa por uno de sus peores momentos en América Latina, según organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros Sin Fronteras. Amenazas, represión, incluso la muerte es lo que enfrentan los periodistas en la región, de acuerdo con estas organizaciones. ¿Están los gobiernos comprometidos a revertir esta tendencia? Bien, para analizar el tema me acompaña Ricardo Trotti, quien es el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, y José Carreño, periodista y columnista internacional. Ricardo, voy a empezar contigo. Bienvenido. ¿Qué países de la región se llevan
las peores calificaciones en el tema del derecho a la libertad de prensa? Me parece que, primero, buen día, gracias Gonzalo por tenerme contigo en tu programa. Yo diría que es muy difícil cerciorar que haya gobiernos que respetan la libertad de prensa. Hay muy pocos. La mayoría no lo hacen, no respetan el libre ejercicio del periodismo, y aquí estamos hablando de la mayoría de los países de América, entre ellos, por supuesto, México, Brasil, El Salvador, Honduras, Argentina, etcétera, ¿no? Y hubo también, además, como bien decías, asesinatos de periodistas en países que hacía mucho que no los había, como el caso de Brasil, Haití, Chile, en estos casos donde los periodistas han sido asesinados durante protestas públicas. Claro, ahora, José, fíjate qué interesante lo que ha dicho Ricardo, ¿no? La CIB y Reporteros Sin Frontera están hablando de un incremento, tanto en el irrespeto a la prensa como en las campañas de intimidación por parte de las autoridades. O sea, ¿a qué crees tú que se deba esta situación, este incremento, que ya es una tendencia, como lo está diciendo Ricardo, en América Latina o en las Américas? Mira, por un lado habría que ver los gobiernos mismos. Estamos hablando de gobiernos que han llegado al poder en base a una retórica antiestablecimiento, inconformista, y que consideran que la prensa es un blanco fácil y simple en términos de responsabilidad por no haber criticado, atacado a sus predecesores, que en la mayoría de los casos es correcto, pero ellos lo asumen de esa manera. La otra parte es que pues los medios también, para bien o para mal, hemos sido representativos del poder establecido, y esto nos coloca en la mira de grupos que ahora están en los gobiernos y que no entienden que demandaban libertad de prensa y libertad de expresión cuando estaban en la oposición, pero no están dispuestos a otorgarla ahora que están en el poder. Veamos ahora este gráfico basado en informes de Reporteros Sin Fronteras. Es un gráfico del número de periodistas asesinados desde 2011 hasta la fecha en todo el mundo. Miren acá, en 2011, 78 periodistas, el 12, 144, en el 2013, 141, 2014, 107. El 2015, 114, bueno, ahí seguimos, 2019, 53, 2021, 39 periodistas. Bueno, y ahora estos son los países, miren, estos países: México, 22 periodistas, en lo que tenemos ahora Afganistán, 10, India, 9. Bueno, México, verdaderamente esos números no solamente impactan, sino que hay que hacer una verdadera reflexión. Ricardo, tu análisis sobre estos datos, colegas asesinados en la región. Tiene que ver, yo diría, mucho actualmente con la connivencia del poder político con el crimen organizado, un crimen organizado que ha extendido los tentáculos en toda América Latina. Ya no solamente podemos hablar de México o lo que era antes Colombia, sino también en la mayoría de los países, y especialmente en las zonas de fronteras, que son las zonas más vulnerables que tienen los países. Hablo de la frontera México-Estados Unidos, la tripartita entre Paraguay, Argentina, Brasil, y también las diferentes fronteras que existen en Colombia, por ejemplo, o en Brasil, internas, que tienen que ver con los controles del crimen organizado en sectores de estados tomados directamente por el crimen, como también sucede en México. Así que ese es un problema a tener en cuenta. Es algo que no se condice con las líneas de Reporteros Sin Fronteras sobre, aparentemente, habría una visión de que el crimen o los asesinatos de periodistas están decreciendo. Es todo lo contrario en América Latina. En América Latina podríamos trazar una línea ascendente, especialmente en países como de México, que siguen matando periodistas año tras año. Por ejemplo, este año ya en 6 meses, 2 periodistas
por mes han sido asesinados. Claro, claro. Ahora, José, vamos a retomar lo que está diciendo Ricardo. Bueno, México, el país que, según Reporteros Sin Fronteras y la CIP, ¿no?, ostenta la cifra más alta de asesinatos contra periodistas. Pero esta es una explicación que nos da Ricardo. Te pregunto a ti, ¿por qué tú que estás en México, ejerces el periodismo, lo vives, tomas el pulso de lo que sucede en el país? Mira, hay que ver dos cosas importantes y creo que Ricardo dio en el clavo ahí. Muchos de los muertos, una gran mayoría, para no decirlo de otra forma, están en las llamadas rutas de la droga. Están en Veracruz, están en Michoacán, están en algunas zonas del país donde hay disputas por el territorio, por la expresión. Son o bien víctimas de grupos delincuenciales, o bien, y esto hay que decirlo, se sospecha víctimas también de autoridades locales vinculadas con grupos delincuenciales. Entonces, ahí tenemos un problema realmente de gobernanza, de quienes efectivamente mandan en el país, en qué partes del país, y tenemos un problema también que hasta ahorita no se está reflejando en las grandes ciudades, pero que eventualmente puede llegar. Claro. Las Américas alcanzan un año con cifras récord de periodistas asesinados, encarcelados, condenados y forzados al exilio. Continúa con nosotros Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, y José Carreño, comentarista internacional y columnista. Bien, Ricardo, solamente en Nicaragua, de acuerdo a ustedes, de acuerdo a cifras de la CIP, en los últimos 7 meses se registraron más de 661 ataques a medios y periodistas. Fíjate, en su mayoría no cometidos por instituciones o funcionarios del Estado, de acuerdo a ustedes. Ahora, ¿qué está haciendo la CIP en Nicaragua? ¿Cuál es la verdadera situación? Bueno, esta mañana vamos a estar reportando que en Nicaragua, de nuevo, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han acrecentado la persecución contra los periodistas y personal del diario La Prensa, y también vamos a seguir denunciando a través de una campaña pidiendo la liberación de los 6 periodistas que hace ya casi un año que están presos en Nicaragua. Hemos estado en la ciudad de Washington compartiendo con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales nuestra preocupación sobre Nicaragua y la necesidad de un llamado público internacional para que la comunidad, tanto de Estados Unidos, pero también de la Comisión Europea o la Unión Europea, se puedan expresar y puedan ejercer cada vez mayor presión contra el gobierno. Lo hemos pedido y lo estamos haciendo con cada una de nuestras delegaciones en todos los países para presionar a los embajadores de Nicaragua en cada país, y nos hemos reunido también con un grupo nuevo de embajadores ante la OEA que se denomina Grupo Amigos de la Libertad de Prensa, para que ellos también ejerzan presión desde esa institución. Claro. Ahora, José, el periodista Antonio de la Cruz del diario Expreso de Tamaulipas ha sido la última víctima mortal de esta ola de asesinatos contra comunicadores en México. Te pregunto, ¿qué protección ofrece el gobierno mexicano a los periodistas? ¿Perdón, estás de broma? ¿Qué protección ofrece el gobierno mexicano a los periodistas? ¿Estás de broma? Ninguna protección. Pero el presidente, bueno, déjame, vamos a ver más bien esto. El presidente de México, Manuel López Obrador, obviamente se le critica, y tú estás diciendo prácticamente que el gobierno no ofrece protección, ¿no? Se le critica por los crímenes contra los periodistas. Se dice que han quedado en la impunidad hasta el momento. Así, fíjate, así reaccionó el presidente de México, Manuel López Obrador, ante el asesinato de un periodista. Escuchemos. Puede ser que se cometan estos lamentables crímenes, pero no hay impunidad, 0 impunidad. No es lo mismo de antes. Bien, José, no es lo mismo de antes, 0 impunidad. ¿Tu comentario? Mira, lamento decir que
no tengo mucha información sobre cuántos casos hayan sido resueltos y cuántos asesinos o cuántos responsables de los atentados hayan sido detenidos, pero creo que mi información es correcta y no hay, punto. Bien. Ahora, Ricardo, cero impunidad. ¿Corresponden sus declaraciones con los hechos según la CIP? Para nada, para nada. Primero que tenemos que hablar del presidente mexicano como el estigmatizador en jefe, algo que la CIP le viene solicitando que no siga agrediendo, insultando a periodistas en las mañaneras, porque la estigmatización conlleva, obviamente, a contagiar la violencia en contra de los periodistas y medios. Segundo, por los datos que nosotros tenemos de presidencias anteriores, hasta más de 30 años, la impunidad siempre estuvo en materia periodística alrededor de un 95%. El dato que da el presidente de México no es verdad. Sigue habiendo mucha impunidad en México, tanto en casos de periodistas como de otros tipos de crímenes. José, ¿crees que la represión y el asesinato de periodistas han amainado el deseo de los comunicadores por dar a conocer estos casos de corrupción? Mira, yo te invitaría a ver lo que se está haciendo, no en Ciudad de México, no en Guadalajara o Monterrey, sino lo que están haciendo en pequeñas ciudades del interior del país, que es donde están ocurriendo los asesinatos. Las páginas web, valga la expresión, las transmisiones vía Facebook, pues en algunos casos están hechas en condiciones casi heroicas, por decirlo, por carencias, por limitaciones, pero se están haciendo. Ahora, es evidente también que hay una actitud a nivel federal y una actitud a niveles locales. Entonces, a nivel federal se plantea la posibilidad de libertad de expresión, plantea lo que el presidente habla de que ya no es lo mismo, etcétera, etcétera, pero a niveles locales, pues la situación es completamente diferente, porque tal como indicaba Ricardo, con harta frecuencia hay vinculación entre autoridades locales y delincuencia organizada. Ahora, hace solamente unos meses los mexicanos Gloria Piña y Marco Gutiérrez ganaron el prestigioso premio Brock Valdés en periodismo sobre derechos humanos. Veamos cómo describió Gloria Piña el acoso a su trabajo. También hay desacreditaciones que vienen incluso de las autoridades presidenciales todos los días, descréditos a nuestro trabajo, acoso, además de las faltas de condiciones, de prestaciones laborales idóneas para poder ejercer el periodismo. Gloria Piña hablando. Ricardo, descrédito incluso por parte de autoridades presidenciales, dice ella. Algo que ha negado, por cierto, algo que ha negado enfáticamente el presidente López Obrador. ¿Tu opinión? La verdad que miente en ese aspecto, porque es obvio que en las mañaneras incluso tiene un espacio especial de crítica a los medios y a los periodistas, a los que estigmatiza en forma continua. Creo que en ese aspecto AMLO se comporta de la misma forma que Jair Bolsonaro o que Nayib Bukele en El Salvador o Maduro en Venezuela. Es decir, hay una tendencia de arrastrar al barro de la política, a los medios de comunicación y a los periodistas, e involucrarlos como si fueran la oposición y los partidos políticos para tratar de tenerlos en esa propia fango político, desacreditándolos totalmente y acusándolos, como pasa en algunos países, de generar noticias falsas. Creo que ese es el caballito de batalla que utilizan los políticos en este momento. Ahora, José, tu opinión, ¿por qué las propias autoridades de México estarían desacreditando, digamos, el trabajo de los periodistas? Mira, por un lado hay que recordar que el señor López Obrador y su gobierno se plantean como un gobierno transformacional, la cuarta transformación. Ellos consideran que quienes no están de acuerdo con su punto de vista, que normalmente se expresan a través de los medios, entre paréntesis, pues son parte del orden al que están tratando de transformar. Ellos consideran que los medios son sus enemigos
lo cual es muy peligroso en un país tan políticamente polarizado como México, y donde ven a los medios, de hecho, como los partidos de oposición. Aquí en México muchos creemos que el presidente López Obrador sigue en campaña, aun cuando esté en el gobierno. Él está en campaña permanente. Y un enemigo a modo son los medios, tal como señalaba Ricardo, a los que frecuentemente estigmatiza y a los que frecuentemente se dedica a desmentir desde sus conferencias de prensa. Ya en la parte final de foro. Y bien, señores, vamos a enfocarnos en varios países de América Latina ahora. Brasil. En Brasil, el periodista británico Don Phillips y el experto Bruno Pereira han muerto en la Amazonía. El mes pasado ha desatado verdaderamente una ola de críticas. Te pregunto, Ricardo, el presidente Bolsonaro ha rechazado las críticas en su contra por estos asesinatos. ¿Qué arrojan las investigaciones de la CIP sobre la colaboración o no de las autoridades brasileñas para resolver estos crímenes que se vienen dando últimamente? No nos enfocamos nosotros tanto en las causas que llevaron o motivaron o los móviles que tuvieron quienes asesinaron, más allá de que sí nos centramos en las consecuencias y en especial tratando de ver de cómo el sistema de protección para periodistas en Brasil, que existe, tal existe en México, en Honduras y en otros países, no funciona adecuadamente. Primero porque no hay una ley federal que obligue a los estados a generar un sistema de protección estatal, por lo que el gobierno federal es muy vulnerable en el resto de los estados, siendo un país federado. Y por otro lado, no tienen fiscalías especiales, no tienen recursos profesionales apropiados, ni dinero apropiado para el sistema de protección. Es decir, terminó siendo el sistema de protección un mecanismo de demagogia para demostrar que había un interés del gobierno anterior para crear un sistema que nunca fue eficiente y que nunca les interesó ser eficiente. Entonces creo que ahí hay una obligación de Bolsonaro de hacer que este sistema federal funcione. Ahora te pregunto, José, ¿cuál es la solución en realidad a esta ola de represión contra periodistas y activistas en un continente que se ha convertido en el más peligroso para ejercer el periodismo, según la CIP y Reporteros Sin Fronteras? Mira, yo no puedo hablar en términos reales sobre todo lo que está ocurriendo en el continente, pero a partir de lo que está ocurriendo en México, yo creo que tenemos un problema de Estado de Derecho. Esto es, hay un problema de impunidad constante, no solo en las muertes, sino en feminicidios, en los asesinatos contra la población en general. Y creo que es un problema que en mayor o menor medida se da en el resto del continente. La solución teóricamente tendría que ser una mejor aplicación de las leyes, tendría que ser una mejor responsabilización de las autoridades, pero el problema está en que, o parte del problema está en que las autoridades actuales, muchas de las autoridades actuales en México y en el continente, tienen una actitud de nosotros contra ellos. Claro. Y cada crítica que se plantea a un gobierno por los problemas de inseguridad o problemas de asesinatos, de muertes, no son críticas valga la expresión, al hecho mismo, sino que lo toman como una cuestión personal, como una cuestión de animosidad política. Y eso no solo politiza la situación, sino que agrava el encono con que los gobiernos ven a los medios. Ahora, Ricardo. Sí. Gonzalo, si me permites, a este excelente punto que hace José, yo quiero sumar también que en realidad el problema de nuestros países histórico tiene que ver con la falta de administración de justicia y con el poder político tratando de quitar la independencia a la justicia. Y creo que cuando en un país no hay justicia, o como lo dice muy bien José, hay impunidad, es muy difícil que el Estado de Derecho y las instituciones puedan ser realmente fuertes y libres, ¿no?
Claro. Ahora, una pregunta muy rápida a ambos. Empiezo contigo, Ricardo. El futuro. Veamos a futuro. Los estudiantes de periodismo en la región. Los estudiantes ven precisamente en la CIP como un faro, si se quiere, de protección de muchos derechos de la libertad de expresión. Sin embargo, ¿cuál sería tu respuesta para estos estudiantes que están viendo también que en la profesión los asesinan? Sí, jamás el periodismo tiene o tendrá la facilidad en América Latina de hacer periodismo libre de agresiones y de violencia. Esa es parte de la tensión existente continua. Yo creo que los periodistas, sí, los nuevos, tienen el deber y la obligación de utilizar dos herramientas que no se están utilizando mucho en este momento en toda América Latina en el periodismo: unidad y solidaridad. Yo creo que la cuestión corporativa de defender a los periodistas no debe ser un trabajo de instituciones como la nuestra o a la alianza de medios, sino también algo que deben perseguir los periodistas en forma individual y también los medios de comunicación: la defensa de la libertad de prensa y sobre todo la defensa de la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Esa es una responsabilidad que debemos asumir todos los periodistas. José, tu análisis mirando a futuro de estos jóvenes que estudian periodismo, pero que al mismo tiempo están viendo la situación. Rápidamente. Segundos tenemos. Muy rápidamente. Confieso que tengo mucha fe en los jóvenes. Quizá claro. Porque se están criando, valga la expresión, están creciendo no solo en un ambiente adverso, pero están creciendo también al mismo tiempo José, enseñanzas y mejores. Bien, José, se nos ha acabado el tiempo. Gracias, José, y gracias, Ricardo. Esto fue Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana.